Bueno, como ya saben, en el caso mío yo voy a hablar de la formación de los futuros periodistas y cómo vemos ese proceso de aplicar la ética en el desarrollo, en la formación. Primero quería comentar brevemente que aquí en Puerto Rico hay varias personas que se han dedicado al desarrollo de la noción de ética aplicada. La ética aplicada es una rama de la ética, ¿verdad? Y es aplicada en el sentido de los diferentes campos, como ya escuchamos esta mañana en la presentación del doctor Martínez. Pero aquí también tenemos al doctor Miguel Arrieta Morales, que se ha dedicado a reflexionar sobre el tema y ha sido responsable de habernos unido, en cierto modo, ¿verdad? Uno de los mayores responsables de habernos unido aquí este día a reflexionar sobre la ética aplicada en cada uno de los diferentes campos. Él tiene un libro que es muy interesante y que presenta la ética como una sensibilidad, como un camino para crear, diseñar y construir nuestra vida. Ve a la persona como un artista o como un maestro o maestra, la vida como una obra de arte, y la belleza está en la precisión y la maestría al tomar las decisiones. El fin, dice él, es encontrar y disfrutar esa belleza en el buen vivir y compartirla. Y el método es la buena preparación, el esfuerzo y la actitud correcta. Dentro de esos lineamientos es que yo he trabajado mi presentación de hoy. Bueno, he definido la ética aplicada a la formación de periodistas como el estudio, el arte o la ciencia de reflexionar sobre problemas y acciones morales relacionadas con toma de decisiones ocurridas en el contexto de programas universitarios de periodismo y sus consecuencias. Para reflexionar al respecto, me dejé llevar por los pasos para el diseño de la ética aplicada de cada actividad que plantea la filósofa española Adela Cortina. Adela Cortina ha sido la profesora y mentora del doctor Martínez, que estuvo exponiendo esta mañana. Y a mí me gustó mucho este resumen que ella hace y lo copié tal cual ella lo presenta. Cuando nosotros queremos diseñar, ¿verdad?, aplicar la ética a alguna actividad, primero, como dijo el doctor Martínez, determinamos el fin específico, ¿verdad? ¿Cuál es el bien interno por el que cobra sentido y legitimidad social esa actividad que nosotros queremos hacer? En este caso es formar periodistas. Averiguar cuáles son los medios adecuados para producir ese bien en una sociedad moderna. Quiero buenos periodistas, pero ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Esa es la segunda pregunta que nos hacemos para que sea ético. Tercero, entonces buscamos cuáles son las virtudes, cuáles son esos valores que yo quiero que ese periodista tenga para luego decir, mira, este periodista es ético. Descubrir cuáles son los valores de la moral cívica de la sociedad en la que se inscribe y cuál es el derecho, porque eso tiene mucho peso dentro del desarrollo de la aplicación de la ética, ¿verdad? Vivimos en una sociedad democrática, con unos principios democráticos y unos valores, de toda una tradición, y dentro de esos principios es que decidimos entonces cuáles van a ser los procedimientos, los pasos y los métodos para desarrollar y formar un periodista ético. Averiguar qué valores de justicia, también que se estuvieron discutiendo esta mañana, exige realizar, ¿verdad?, en ese ámbito el principio de la ética del discurso, que es propio de una moral crítica universal. Entonces también nos movemos a la universalidad. Y dejar la toma de decisión en manos de los afectados, que con la ayuda de instrumentos de asesoría ponderarán las consecuencias sirviéndose de criterios tomados de distintas tradiciones éticas. Ese es el esquema básico con el que yo he estado reflexionando acerca de la formación de periodistas. Bueno, entonces ya existe una propuesta para la ética profesional del periodismo, ¿verdad? Uno lo encuentra en diferentes autores, como ustedes ven ahí, yo tengo varios autores, y algunos autores, por ejemplo, ya han dicho que el fin específico, por ejemplo, la doctora Cortina, el fin específico del periodismo, del profesional del periodismo, es ofrecer al público una imagen de los múltiples aspectos del mundo
que el público por sí mismo no puede producir, no puede percibir, ¿verdad? Eso es lo que hace el periodista. Nos busca informaciones que nosotros no podemos buscar, porque nosotros nos dedicamos a otras cosas. Servir de foro para debates sobre temas que requieren un consenso de la población, etc. ¿Cuáles son esas virtudes que necesita tener un periodista? Entonces, de acuerdo a otro autor americano, pues justicia, valentía, honestidad, sentido de tradición, ¿verdad? Para poder realizar su tarea como periodista de una manera ética. La doctora Cortina añade que también hay que tener una actitud dialógica, es decir, reconocer que hay que entablar una conversación con los demás. El periodista sabe que tiene que entablar una conversación con los demás para poder conseguir información, para poder verificar sus fuentes, para poder legitimar sus datos. Pero además, una actitud comunicativa, reconocer la dignidad del otro como persona comunicante, ¿verdad? Todos los demás también somos personas comunicantes y también hay que reconocer eso cuando se tira a la calle y se enfrenta al otro, reconocer esa dignidad como ser comunicante. Y los medios adecuados, bueno, pues búsqueda de toda la información, conocimiento del trasfondo de los acontecimientos, confirmación de fuentes, uso adecuado de tecnología. Estos son otros fines, ¿verdad?, que se le han reconocido al periodista, al oficio del periodista: generar opinión pública madura y responsable, aumentar la libertad de los ciudadanos, potenciar una opinión pública razonante, ¿verdad?, mediante la deliberación. Ahí, autores como Ward, por ejemplo, habla de la objetividad pragmática, que él dice, esta no es la objetividad de que hay datos absolutos y únicos, no, es la posibilidad de uno confirmar que mis interpretaciones como periodista son adecuadas, ¿verdad?, en la búsqueda y en la confrontación con otras opiniones de otros, para saber si lo que yo estoy entendiendo de lo que está pasando en el juicio que está ocurriendo en la Chardón en este momento es una interpretación adecuada. Es bueno que ese periodista también tenga una objetividad pragmática, lo discuta con otro, lo discuta con su editor, reflexione sobre su interpretación y otros puntos de vista. Lo que yo quiero proponerles es una ética para el profesor de periodismo, ¿verdad? Y el fin específico nuestro sería formar periodistas profesionales que practiquen la profesión con significado y excelencia, contribuir al desarrollo humano sustentable. Quiero poner énfasis en ese último punto, porque es una propuesta que acabo de leer de un documento de la UNESCO que me pareció muy interesante, siendo este un momento mundial y particularmente en Puerto Rico de crisis económica, ¿verdad?, en donde nos hemos dado cuenta que nosotros necesitamos sociedades sustentables, que nosotros hemos estado destruyendo el planeta, hemos estado gastando todos los recursos sin pensar en lo que va a pasar en el futuro. Y el periodista, pienso yo, en este momento determinado, tiene que formarse también tomando en cuenta que cómo va a contribuir al desarrollo humano sustentable. Sería desarrollando currículos, los medios adecuados para ello sería desarrollando currículos que enseñe competencias teóricas, técnicas y éticas, que siempre lo hacemos, competencias críticas, que a veces lo hacemos, y ofrecer contenidos relevantes al tema del desarrollo sustentable, que nunca lo hacemos. Entonces, me voy a concentrar en los medios para avanzar y porque es lo que yo quisiera que ustedes pensaran y me contestaran, ¿verdad?, y reaccionaran. Yo pienso que a los estudiantes hay que hacerlos conscientes de los debates sobre asuntos locales y globales con las diferentes posiciones con respecto al tipo de sociedad que vivimos. Criterios para evaluar las posiciones hay que darles. Hay que hacer disponible con honestidad todos esos datos a esos estudiantes sobre esas distintas posiciones y sobre esos criterios. Hay que darle una visión clara de lo que es una sociedad sustentable y permitirle que discutan qué es eso, o sea, qué es eso, a dónde miramos, hacia dónde queremos llegar. El estado actual de la situación de la sociedad en todas sus dimensiones con datos empíricos
qué está pasando en Puerto Rico, qué está pasando en el planeta, qué está pasando en otros lugares. Hacer disponible con honestidad todos esos datos y todos esos criterios. Entonces, termino con esto diciendo, para cumplir con la última parte del esquema de la doctora Cortina, nosotros tenemos entonces que poner a decidir sobre estos asuntos todos los afectados, que son los profesores, estudiantes, administradores, representantes de los periodistas y representantes del público. Muchas gracias.